El título del mensaje en el día de hoy lo he llamado Tiempo de Siembra. Tiempos de siembra. Uno dirá, ¿tiempo de siembra? En una situación como esta, donde hay desempleo, donde hay calamidad económica, pues hermano, así lo enseña la Biblia. En los tiempos de sequía bíblicos, en los tiempos de hambre, el Señor hizo cosas maravillosas en medio de la necesidad. Ayer estaba repasando el pasaje de Primera de Reyes 17:8 que habla de Elías y la viuda de Sarepta, cuando se había ordenado que no lloviera en toda esa región, en todo ese lugar, por 3 años y 6 meses. El hambre era enorme en ese momento. Llega el profeta Elías a una viuda que no le quedaba sino una porción de harina y una porción de aceite para comerla a ella y su hijo y morir. Y el Señor le había dado orden que en medio de esa necesidad y de esa hambre pudiese compartir un poco de su pan, un poco de su harina con aquel hombre que iba para su casa. Porque el Señor le había dado orden que si ella lo hacía, no iba a escasear la harina, no iba a escasear allí también el aceite hasta que volviera a llover. Y eso se hizo realidad. Entonces, en la economía del cielo, no solo deben sembrar los que tienen, porque lo que las personas dicen es que siembren y den los que tienen. Pero hermano, el cielo se mueve cuando damos en medio de la necesidad. Cuando las personas están recibiendo de pronto auxilios, tienen necesidad, reciben auxilios, tienen una necesidad y reciben un mercado o algo, según la Biblia, de aquello que usted recibe del Estado, de un familiar, si usted lo comparte, poco o mucho, va a ver la mano de Dios como lo vio esta viuda en medio de la necesidad. Porque todo el mundo siempre, la gran mayoría de las personas en una situación de pandemia y como esta situación que estamos pasando, todo el mundo ha tomado la posición de recibir, de solo abrir sus manos y recibir, pero en la economía del cielo hay una posición que aún los que están pasando necesidad debíamos tomar, y es la posición de dar. Porque así es que dice Hechos 20:35, es más bienaventurado dar que recibir. Recibir es una bendición, pero tiene más bienaventuranza, más privilegio, más bendición y más gracia de Dios cuando aún en medio de la necesidad abrimos nuestro corazón a las personas que están muy por debajo de usted y de mí. Y en la Biblia podemos también encontrar ese momento cuando el Señor entra al templo y encuentra una viuda y observaba a las personas que estaban echando de lo que le sobraba, pero esta viuda solo le quedaban 2 blancas y depositándolas, el Señor la observaba y le dice a sus discípulos, ella ha echado más que todos ustedes juntos. Porque en estos momentos de necesidad hay alguien que tiene más necesidad que nosotros. De lo poco que usted tiene, conforme haya prosperado, conforme haya recibido, debemos compartir. Hermanos, la palabra de Dios ha relacionado la siembra con la economía y la agricultura. Cuando nosotros sembramos, en esta vida lo relaciona con la agricultura.
O sea, es como si el Señor le dijese, escoge el terreno, escoge la semilla y escoge el tiempo. Cuando la Biblia nos enseña de escoger el terreno, le está diciendo a usted, hermano, de todo nivel económico en el que esté, escoja el terreno, o sea, escoja la familia, escoja el hogar, escoja la persona. Cuando le dice escoja la semilla, es escoja la cantidad que has determinado. Pesos, cientos, es conforme usted haya prosperado. Y mire que el Señor no le está hablando a las personas que tienen, sino a todos los hombres, porque Él quiere bendecirnos. Cuando nos dice escoja el tiempo, es escoja el momento para sembrar. Y este es el momento. Dice, no, cuando sea el momento, este es el momento, en medio de esta situación que ha llegado a todo el planeta, poderse desprender de lo poco o lo mucho que nosotros tengamos para que el cielo derrame su bendición sobre nosotros. Hermano, mucha escasez de las personas puede estar relacionada con la falta de desprendimiento. Porque muchas personas no han probado a Dios en este campo. Cuando el Señor habla de la generosidad y nos hemos enseñado a vivir en una vida egoísta, todo para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y en el libro de Corintios, quiero que mire la Biblia, en 2 de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 6, dice la Escritura, por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Muchas personas viven reclamándole a Dios, viven pidiéndole a Dios que los ayude, pero resulta que esto de la siembra es como en el campo. El campesino siembra en enero, siembra en febrero, siembra a mitad de año, siembra a final de año, para que esté recibiendo siempre una cosecha continua. Las cosechas no se reciben cuando yo siembro en el 2019 y luego a finales del 20. Es tiempo de años atrás sembrando, para tiempo de años adelante recogiendo, como lo en el campo. Es igual, pero muchas personas tienen escasez para sembrar y le están reclamando a Dios miles y otros están reclamando millones. Pero el Señor dice, ¿cómo va a recibir cantidad? ¿Cómo va a recoger generosamente cuando lo haces con tanta escasez? O sea, el Señor quiere que lo hagamos con mucha frecuencia. Cuando usted observa el libro del sabio Salomón, en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el verso 24, Salomón dice a la iglesia que hay quienes reparten, o sea, reciben y reparten, y se le es añadido más. La pregunta es, ¿quién es el que añade más? Dios. Cuando una persona está preocupada por su prójimo, que es lo que más ama a él, ellos reciben y dan, y entonces Dios les añade más. Pero miren lo que dice la otra parte del texto. Hay quienes retienen más de lo que es justo. O sea, Dios tiene la capacidad de mirar en cada persona, en cada hogar, en cada persona que trabaja o que tiene algo, hasta dónde puede dar, hasta dónde puede bendecir a otra persona. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Esto es una situación como lo dice Corintios 9.
cada uno dé como propuso en su corazón. Nadie debe presionar en esto. Nadie debe decir, usted está obligado a dar esto o aquello a su prójimo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué ha dispuesto usted en medio de esta necesidad para con su amigo, su vecino, su familiar, como lo propuso en su corazón? No con tristeza, porque muchas personas pueden dar y después quedarle tremendo dolor. Haberlo dado en ese momento y en el día siguiente diciendo, ¿yo por qué me puse a regalar esto o aquello? El Señor dice, si lo vas a hacer, querido amigo y hermano, no lo haga con tristeza, ni lo haga por necesidad, porque Dios bendice, 2 Corintios 9:7, Dios bendice al dador alegre. Ahí está la clave. El que lo hace con una disposición buena en su corazón, recibirá la bendición de Dios porque lo está haciendo con alegría. La persona quedó con su conciencia tranquila, si dio mucho, si dio poco, lo hizo como lo propuso, como él mismo había parecido repartirle a esa necesidad. Hermano, solo Dios es el que puede sumar a nuestro favor las bendiciones acá en la tierra. Dios puede sumar, es más, le digo algo, Dios puede multiplicar la generosidad de un sembrador, según dice la Biblia. Él puede hacerlo, Él tiene el poder para hacerlo. Sigue diciendo en 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da la semilla al que siembra? Al sembrador. ¿Quién? Dios. O sea, Él da el trabajo, Él da la bendición, Él da la oportunidad. Y el Señor dice, te quiero dar semilla. Si sigues sembrando, te seguiré dando. Nadie podrá parar mi bendición en ti mientras haya una disposición de siembra en tu corazón. Y dice aquí el texto, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces hay dos posiciones allí, el que quiere sembrar y el que quiere comer. O se quiere poner en posición de empresario o de la persona que solo quiere recibir una ayuda. Pero el Señor dice, yo le doy el pan a ambos, pan al que siembra y al que come. Yo le diría, Señor, yo quiero sembrar. Dice, el que haga eso proveerá y multiplicará tu sementera. Eso le hace al sembrador. Es Dios quien lo hace. Yo le voy a proveer semilla. ¿Cómo hace Dios para proveerle semilla? Él sabe cómo hacerlo. Él pone el querer como el hacer en las personas que están negociando con usted. En las personas que le va a abrir las puertas. Es Él el que va a proveer, es Él el que va a multiplicar vuestra sementera. La sementera era el medio que usaba el pueblo antiguo porque vivía todo el mundo, la gran mayoría de la agricultura. Hoy vive usted de un almacén, hoy vive de un lugar, de un local, hoy vive usted de trabajo electrónico, hoy vive usted de una empresa, hoy vive usted del trabajo diario en las calles. No importa cuál sea, yo voy a, dice aquí, multiplicar tu sementera. Porque hay personas que pueden sembrar una pepita de maíz y una planta darle una mazorca. Pero el Señor dice, conmigo es diferente con los dadores alegres. Usted siembra una de maíz, un granito de maíz, y en Dios vendrán muchas mazorcas llenas de ese grano. Porque yo puedo hacerlo multiplicar. Así como hay plantas que dan una, las que vienen por bendición, las generosas, multiplicará su sementera. Y dice el texto que aumentará los frutos de vuestra justicia. Los aumentará. Siempre la Biblia está hablando que la generosidad traerá bendición a esa casa. Ahora,
Usted podrá decir, pero yo he sembrado en esta pandemia y no he visto nada. Lo va a ver. Puede ser en los próximos meses. No terminará este año sin que algo pase en tu economía, porque el que multiplica, el que da la semilla, lo va a hacer por los frutos de vuestra justicia, por la conducta justa que está teniendo con tu prójimo, hermano. Hermano, la Biblia habla que en nosotros Dios nos quiere bendecir para ser de bendición. Ese es el objetivo que el Señor tiene, que usted esté cada día mejor, pero no cada día mejor y cada día menos generoso. La Biblia habla, Corintios 9:8 dice lo siguiente: poderoso es Dios. Por eso le llaman el Todopoderoso. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Mira, aquí está hablando de la bendición de Él. Y dice Dios, yo lo puedo hacer. Nadie lo puede impedir, ni tu jefe, ni tus enemigos. Yo soy poderoso para hacer que abunde a vosotros toda gracia. No olvide esa palabra, que es lo que da Dios a la persona generosa: gracia. Gracia en su negocio, gracia en su puesto. Donde quiera que se encuentre, la gracia de Dios estará con él. Puede que lo despidan, pero él sigue con la gracia. Se va a otro país y continúa con la gracia de Dios. Porque Dios sabe que donde quiera que va a ir ese hombre, siempre estará en su corazón ayudar a personas que están en gran necesidad. Entonces dice la Biblia, poderoso es Dios para abundar, para hacer que abunde vosotros toda gracia. Dice, mire lo que dice, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Mire el propósito de Dios. Dios quiere que sus hijos generosos tengan todas las cosas lo suficiente. O sea, que abunden en todo. Dios quiere tener a sus hijos bien, a sus hijos generosos bien. Porque hay muchas personas que pueden estar mucho mejor que usted, pero en ellos no hay generosidad. Y dice, Dios puede hacer que abunde en todo lo suficiente. Abundéis, mire lo que dice el texto, abundéis para toda buena obra. Cuando usted empiece a prosperar por su generosidad, el Señor le está diciendo, siga abundando en buenas obras. Nadie podrá impedir que Dios exalte a una persona que piensa en su creación. Porque ¿por quién fue que Jesús dio su sangre, dio su vida? Fue por su pueblo. Y cuando usted piensa en las personas, Dios piensa en ti. Dios piensa en tu economía. Dios piensa en tu prosperidad. Entonces nadie podrá derribarle. Nadie podrá hacerle daño. Hermano, la bendición en la tierra se activa cuando trabajamos duro. Y eso lo podemos ver, porque la mano del diligente enriquece. Y hay muchas personas que hoy están económicamente muy bien porque su mano es diligente. Pero, ¿cómo será cuando la mano de una persona sea diligente y sea generosa? Entonces la bendición en la tierra se activa cuando trabajamos duro, pero también se activa en el cielo cuando somos generosos. Y si usted es una persona activa y generosa, será una persona imparable delante de Dios. Mire, hermano, Jesús estuvo hablando con sus discípulos, diciéndole, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Ellos le dicen, Señor, pero ¿cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estuviste hambriento? ¿Y cuándo en la cárcel?
Y el Señor le dice, por cuanto lo hicieron con uno de estos pequeñitos, lo han hecho conmigo. Inclusive, cuando usted lee esa porción de la palabra, usted ve que Jesús relaciona la indiferencia que ha tenido el hombre y lo relaciona con la eternidad en el juicio final, que aquellos que cerraron sus ojos a la necesidad de tu próximo, que es tu prójimo, unos irán, dicen, estos irán al castigo eterno. Según este texto, ellos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Hermano, en la economía de Dios, Él no pasa por alto nada. Dios recompensa hasta lo más mínimo que una persona pueda dar. Uno dice, pero Dios va a tener en cuenta esa pesita de espaguetis. Dios va a tener en cuenta esa media libra de sal, esa botellita de aceite, esos fósforos, ese vasito con agua. Pues escuche esto, mi amado amigo y hermano. Mateo 10:42 dice lo siguiente: y cualquiera, aquí no está diciendo y los cristianos, aquí no está diciendo y los apostólicos, y los católicos, y los adventistas. Aquí dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, tan solo un vaso de agua fría, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces Dios, en su economía, tendrá en cuenta lo más mínimo que salga de sus manos para una persona que esté en necesidad en medio de esta situación que está viviendo el mundo. Quitémonos de esa posición de solo recibir, porque es más bienaventurado dar. Dice, pero porque siempre nos victimizamos, es que yo estoy muy pobre, es que yo no tengo nada para dar. Siempre va a haber algo para dar, porque siempre hay alguien que estará por debajo de nosotros. Abra su corazón. Hermano, permita que el Señor active su economía después de que pasemos toda esta hecatombe que golpeó el mundo. Usted estará recogiendo que va a quedar devastada la economía de nuestro país, pero siempre en Dios no hay recesión económica para los justos, no hay recesión económica para los generosos. La mano de Dios se va a abrir como la viuda de Sarepta. Se va a multiplicar el aceite y el vino en tu casa. Eso lo va a hacer Dios. Según Lucas 3:8 dice la palabra de Dios, dad y se os dará. Dad y se os dará. Esa es la ley del cielo. Eso funciona. Eso es un reto que Dios quiere darnos en este texto. Dad y se os dará. Medida buena, medida apretada, medida remecida y de medida rebosante les daré en vuestro regazo. Van a abrir sus brazos y yo los voy a llenar. Hermano, con la misma medida, dice ese texto, porque con la misma medida que medís, se os volverá a medir. Con la misma medida, dice, y un poquito más. Por eso, si usted da un vaso con agua, vas a recibir una medida buena, apretada y remecida en vuestro regazo, dice las Sagradas Escrituras. Algunos dirán, pero estos no son tiempos cuando yo tenga, cuando yo pueda, cuando vuelva a tener trabajo. No espere eso, porque según en Eclesiastés, Salomón habla sobre eso, que las personas se ponen a mirar los vientos, ¿cuándo es que debo sembrar? O cuando se ponen a mirar las nubes, dice Eclesiastés, el que dice, y al que el viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes,
no cegará. Porque siempre va a haber, siempre las personas tendrán allí en su pensamiento, no, el próximo mes será, próxima semana será, el próximo año, cuando entre a aquella empresa, cuando entre a aquel lugar, cuando esté mejor. Yo le dije a Dios que cuando Él me dé esto o aquello, no se ponga a mirar cuándo, hágalo. ¿Cuándo? Hoy, ahora, en este momento, en esta semana, en la próxima semana, porque el Señor, toda la situación es que Dios quiere bendecirnos. Él quiere abundar a nuestro favor por los frutos de justicia que tenemos. Dios nos va a bendecir, no nos va a faltar. Dios, como dice un texto, que nosotros lo que estamos recibiendo, lo estamos recibiendo de su mano. Y de lo recibido de su mano, de eso es que damos, dice la Biblia. Y entonces Salomón dice en Proverbios 3, 9 al 10, que honre a Dios. Dice, honra a Dios, hónralo con tus bienes, hónralo no solamente con tu conducta, porque las personas dicen, no, yo estoy honrando a Dios porque yo me comporto bien, yo soy un buen cristiano, no miento, no peco, no hago nada malo. Y el Señor dice, hónrame también con tus bienes, hónralo con las primicias de todos tus frutos. Hónralo. Él honra a los que le honran, dice la Biblia. Entonces dice que si lo honran con sus frutos y con sus bienes, serán llenos sus graneros. Serán llenos sus graneros. Esto es una promesa de Dios. Serán llenos sus graneros con abundancia, no con escasez. ¿Cuántas personas, cuántos hombres en sus hogares les falta generosidad? Y a veces ellos se dan gustos, se olvidan de sus hijos, se olvidan de su esposa y les falta ser más generosos. Y si no lo son en la casa, menos en la calle, menos con sus seres queridos. El Señor quiere llenar sus granos en abundancia. Y quiere que sus lagares, quiere que rebosen de mosto, quiere que rebosen de bendición, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Esa es la voluntad de Dios para con las personas. Y se nos ha dado una gran oportunidad en medio de esta situación. Y llegan a nuestros oídos que allí no hay nada que comer, que allá hay un hogar que no tiene pan en su mesa y de pronto no le está diciendo Dios, saque todo el pan que está en su mesa y póngalo en otra. Es algo de ello. Aunque podemos notar que eso hizo la viuda de Sarepta con ese hombre. Y el Señor dice, no le va a faltar el aceite ni el pan, le dijo a la viuda de Sarepta. Hermano, quiero que esta reflexión la pongamos por obra, porque esto no va a durar para siempre, esta situación. Todas estas cosas van a pasar, pero va a haber a vuestro favor las riquezas divinas donde usted las va a recoger por haberse acordado de lo que más Él ama, la humanidad, por la que dio su vida. Cuando uno hace proyectos en favor a la humanidad, Dios se preocupa por mí. Si yo me preocupo por lo que Él más ama, Él se preocupa por mis finanzas, Él se preocupa por mi economía. Vamos a orar. Padre, bendice a estas personas que están escuchando y han escuchado este mensaje. Gracias, Señor, por haber hecho esta bendición en ellos. Multiplícales. Enséñales cómo se mueve la economía del cielo. Nunca podremos estar al par contigo en tus bendiciones. Cuando tú nos das, nos darás cada día más, 100 veces más. Así dice tu palabra, Señor. 100 veces más va a multiplicar
lo que demos a las personas. Gracias, oh Dios, por estas personas, estos hermanos y amigos y familiares que nos han escuchado hoy. Hermanos, Dios les bendiga. A las 9 de la mañana estaremos el próximo domingo con un nuevo mensaje de la palabra de Dios y que nos estén acompañando. Que la gracia, la misericordia y el poder de Dios esté sobre sus vidas para siempre. Dios les bendiga.